Sean bienvenidos a un video más en donde desarrollaremos el siguiente material que forma parte de la Cátedra Teoría Literaria Contemporánea, donde se aplicará de una manera sistemática un análisis que posibilite comprender de forma más clara la teoría pragmática aplicada a un texto literario. Así pues, nuestro tema se titula Aplicación de la teoría pragmática al texto El quinto hijo de Doris Lessing. Ahora bien, como primer apartado tenemos los datos biográficos. Doris Lessing fue una escritora de nacionalidad británica que nació el 22 de octubre del año 1919 en la localidad de Kermanshah, población persa, que en tiempos del nacimiento de la novelista pertenecía a Gran Bretaña. Su padre, Alfred, fue un trabajador bancario y un militar que participó en la Primera Guerra Mundial, y su madre, Emily, era enfermera. Lessing creció en una granja en Rodesia, país en el que acudió a un convento dominicano para su instrucción primaria hasta su adolescencia, época en la que se ocupó en diferentes trabajos, entre ellos niñera y telefonista. En el año 1939, Doris se casó con Frank Whitdown. En 1943, el matrimonio se divorció después de tener a dos hijos, John y Jean. Más tarde se casó con Gottfried Lessing, activista político comunista con quien tuvo a su hijo Peter. Doris también se divorció de Gottfried antes de establecerse en Inglaterra a finales de los años 40. Su primera novela fue Canta la hierba, publicada en 1950, un libro ambientado en Rhodesia que narra la vivencia de unos granjeros. Este título fue el inicio de una carrera literaria muy ecléctica con un predominante enfoque feminista y bases autobiográficas. Martha Quest, publicada en 1952, fue la novela inicial de su conocida serie Los hijos de la violencia, unos libros que viajaban de tierra africana a una Europa devastada por las armas nucleares. Los siguientes libros de la serie clave en su biografía fueron Un matrimonio de conveniencia, publicada en 1954, Al final de la tormenta, publicada en 1958, Cerco de tierra, publicada en 1965, La ciudad de los cuatro puertas, publicada en 1969. Entre los títulos más importantes de su biografía también se encuentran El cuaderno dorado, Invierno en julio, Instrucciones para un viaje al infierno, Memorias de una superviviente, La buena terrorista y El quinto hijo, puesta publicada en 1988, libro que conoció una secuela titulada Ven en el mundo. Con el seudónimo de Jane Sommer, la escritora británica publicó los libros Diario de una buena vecina y La vejez pudiera, esta publicada en 1984. La grieta, publicada en 2007, se ambientaba en una comunidad de mujeres que abandonaba a los hijos varones y concebía asexualmente a sus descendientes mediante influjos naturales. Fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2001 en reconocimiento a una de las indiscutibles figuras de la literatura universal y a su apasionada lucha por la libertad. En 2007 recibió el Premio Nobel de Literatura por su capacidad para transmitir la épica de la experiencia feminista y narrar la división de la civilización con escepticismo, pasión, fuerza visionaria, siendo la persona de mayor edad en recibir este premio hasta ese momento en la categoría de literatura. Doris fallece en Londres el 17 de noviembre del año 2013 a la edad de 94 años. Ahora bien, con respecto al contexto histórico, nos enfocaremos en Londres en el siglo XX, donde se tienen ciertos sucesos relevantes. Entre estos se destacan: el 7 de septiembre de 1940, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes inician el bombardeo en Londres, causando la muerte de cientos de civiles. Y para ello tenemos la siguiente muestra. Debemos tener hijos mientras podamos, dijo Harriet. Dorothy dijo desde el fregadero: al principio de la última guerra la gente decía que era irresponsable tener hijos, pero los tuvimos, ¿no es así? Se echó a reír. Luego, en junio de 1941, 9 gobiernos con exilio tenían sus sedes en Londres. El eje se había apoderado de casi toda Europa y los barcos que cruzaban el Atlántico se perdían en el mar con trágica regularidad. Y ahí se tiene el reflejo de la siguiente muestra. Después tenemos el 30 de abril de 1980, donde un grupo de 6 separatistas iraníes asaltó la embajada de Irán en Londres, tomando a 26 personas como rehenes. Y ahí se puede ver la muestra. Luego tenemos el 31 de agosto de 1988, en el barrio londinense de Whitechapel,
Mary N. Nichols se convierte en la primera víctima del asesino serial Jack el Destripador. Y tenemos esa muestra. Dice, la televisión estaba puesta. Una voz informaba en tono indiferente de profesional de unos asesinatos cometidos en un suburbio londinense. Bien, en cuanto al nivel sintáctico y semántico, se ha tomado a bien extraer categorías gramaticales como los verbos y los sustantivos para darles su pequeña interpretación, y a continuación se tiene la muestra. Ella se echó a reír y se encogió de hombros. Gran parte del dinero era suyo. Entre los verbos a destacar se encuentran echó, reír y encogió. Y entre los sustantivos tenemos a hombros y dinero. En la interpretación, ella solo se reía puesto que parte del dinero le pertenecía. Ahora bien, en la segunda muestra tenemos, no iréis a tener de verdad otros 4 hijos, ¿verdad? Preguntó Sara, suspirando, y todos sabían exactamente lo que quería decir otros 4 desafíos al destino. Entre los verbos a destacar tenemos iréis, tener, preguntó, suspirando, sabían y quería. Entre los sustantivos tenemos verdad, 4 hijos, Sara, desafíos y destino. Y la interpretación sería, Sara sarcásticamente les pregunta si no piensan tener otros 4 hijos puesto a la gran dificultad que conlleva. Concerniente a la implementación de la pragmática literaria al texto El quinto hijo de Doris Lessing, se toman en cuenta ciertas categorías expuestas en el escrito, el análisis de texto. Entre estas se destacan, en primer lugar, el resumen, el cual va encaminado a sintetizar el texto. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se reducen a las ideas más importantes y sus relaciones existentes. De esta manera se establecen a continuación una serie de secuencias. Estas contienen los hechos más importantes del texto analizado. En segundo lugar, se plantea el análisis del contenido, en donde se establece que el título El quinto hijo se ajusta al contenido en la manera que el desarrollo de la historia se mueve en torno al quinto hijo de la familia Lovatt, quien desde su nacimiento sale siendo una molestia. Este acaba con la felicidad de la pareja, llevando la maldad desde su nacimiento, siendo un extraño tanto para sus hermanos como para los demás familiares, quienes lo evitan, logrando de esta manera separar a la familia y terminando con los futuros planes de sus padres. Así, en tercer lugar, se tiene el aspecto de la tipología textual. En este punto se establece que el texto El quinto hijo es de tipo literario, pues aunque aborda hechos históricos como los violentos años 80, llenos de robos, detenciones, asaltos y asesinatos en los suburbios londinenses, también expone un mundo ficticio, tal como se refleja en el desarrollo del quinto hijo, Ben Lovatt, quien posee una increíble fuerza física, una maldad desmedida y una presencia fuerte que genera ambientes tensos e incómodos. Hablaré acerca del análisis de contenido y disposición. Aquí se encuentran las clases de discurso. Primero hablaremos del discurso narrativo, que aquí podemos decir que son aquellos párrafos que se relatan cronológicamente una sucesión de hechos o acciones. Ahí encontramos una muestra y dice así: David le sorprendió sentada a la mesa de la cocina con la cabeza apoyada en las manos, murmurando de aquel nuevo feto le estaba envenenando. Paul lloriqueaba abandonado en su cochecito. Encontramos en la página 23. También está el discurso descriptivo, que son aquellos en los que se denuncian las características de algo. Encontramos una muestra en la página 13 y dice:
David y Harriet cruzaron el amplio espacio del tabique que separaba la cocina del sofá de la sala de estar. Se sentaron, cogidos de la mano, un hombre joven, menudo, obstinado, algo alterado y una mujer enorme, ruborosa, que se movía con torpeza. Harriet estaba embarazada de 8 meses. No había sido un embarazo fácil, nada grave, pero se había encontrado mal con frecuencia. Dormía mal porque no hacía bien la digestión y se sentía descontenta consigo misma. Encontramos también un discurso positivo, ya que aquí son aquellos en los que se brinda información objetiva sobre algo. Y encontramos varias muestras y una de ellas está en la página 12 y dice así: no tenéis por qué precipitarlo todo. No, dejadme hablar. Harriet solo tiene 24 años, todavía no ha cumplido los 25, y tú, David, solo tienes 30. Y cualquiera diría que creéis que si no lo agarráis todo enseguida lo vais a perder. Bueno, esa es la impresión que ha sacado yo oyéndoos hablar. También encontramos un discurso argumentativo, que son aquellos en los que se expresa y justifica el punto de vista del autor sobre un tema. Encontramos una muestra en la página 83 y dice así: creo que todos debéis saber que esta casa va a venderse, no inmediatamente, pero muy pronto. Miraba a Ben, pues aunque volvió la vista hacia ella, comprendía la noticia. No dijo nada. ¿Así que vais a venderla?, preguntó Derek, según le pareció a Harriet, por cortesía más que nada. Aquí en la novela que analizamos podemos observar bastantes clases de discurso, pero es bastante importante mencionar de que hay una que predomina más en el texto. En este caso es el discurso narrativo, ya que se hace notar en la medida que se cuenta la historia, ya que es una novela con bastantes conflictos familiares y personales a la vez, de los cambios que tuvo el personaje de Harriet, tanto físicos como psicológicos, en el paso del tiempo. También encontramos un género, el género de la novela, que es una novela de ciencia ficción, ya que en la trama del texto hace énfasis en el quinto hijo de la familia Lovatt, que se trata de Ben, quien consideran un ser como extraño y detestable a la vez. En cuanto al tipo de estructura, encontramos que es inductiva, ya que en el texto se presenta de una forma ordenada los acontecimientos hasta llegar al declive de la novela, ya que esta novela del quinto hijo empieza de cómo se conocieron Harry y David, luego el nacimiento de los primeros 4 hijos, y luego se cuenta el nacimiento de Ben y cómo ese fue rechazado por sus padres y la sociedad, considerándolo como un ser diferente, no solo por su físico, ideología, sino también por su funcionalidad. La novela El quinto hijo posee, en primer lugar, un lenguaje connotativo, puesto que tiene una función expresiva y está cargado de afectividad. Ejemplo: Harriet se oyó explotar. Estoy harta de que me digan que no entiendo esto y lo otro. Soy la madre del niño, soy la madre de Bill Lovatt. ¿Entiende usted eso? Súbitamente los tres estaban unidos en el entendimiento, incluso en la desesperada aceptación de algún tipo de fatalidad general. El joven asintió y dijo: bien, iré a ver. También voy, dijo Harriet. Esto lo asustó de veras. Oh no, exclamó, usted no. Le dijo algo a la chica, que echó a correr de pronto a toda prisa pasiva adelante. En segundo lugar, la escritora utiliza un lenguaje narrativo. Este lenguaje es propio de la novela y del cuento. El escritor narra por medio de omnisciencia o por medio de personajes historias ficticias. Se encontraba en un extremo de un pabellón largo que tenía una serie de camas y cunas junto a las paredes. En las cunas había monstruos. Mientras corría a toda prisa por el pabellón hacia la puerta del otro extremo, pudo ver que en cada una de las camas o cunas había un bebé o un niño pequeño en quien el nivel humano se había desviado del patrón, espantosamente en unos casos y solo ligeramente en otros. Un bebé como una coma, con una inmensa cabeza que colgaba del cuerpo como un tallo, una especie de insecto de enormes ojos saltones entre las rígidas y fragilísimas extremidades, una niñita completamente borrosa con la piel derretida y fundida, una muñeca de heredosas extremidades estumecidas, los ojos inmensos y vacíos como charcas azules y la boca abierta mostrando una pequeña lengua hinchada. Además, dentro de la obra se encuentran algunas figuras
literarias. Por ejemplo, la perífrasis. Esta figura permite expresar por medio de un rodeo de palabras y de manera más elegante lo que podría expresarse con una o pocas palabras. Fuera de aquel hogar afortunado, su familia batían y golpeaban las tormentas del mundo. Habían pasado ya los buenos tiempos. Prosopopeya. Esta figura literaria consiste en personificar o atribuir cualidades de seres humanos a los inanimados o abstractos. El ritmo machacón de una pequeña orquesta estremecía las paredes y el suelo. Prosopografía es la descripción externa de un personaje. Fijándose bien, podía distinguirse su cabello oscuro rizado, anticuado, los ojos azules, suaves, pensativos y los labios tal vez demasiado apretados. En realidad, todos sus rasgos eran regulares y firmes. Y posee una sólida constitución, una mujer joven, saludable. Comparación. Puede ser símil, semejanza o similitud cuando se compara el parecido burla entre dos cosas. La aristocracia, sí, esos pueden tener hijos como conejos. Evocación. La evocación puede darse de tres formas diferentes. Evocación al pasado. Esta consiste en los recuerdos que hace el narrador o cualquiera de los personajes de sucesos ya vividos. Aquel verano de 1968 la casa se llenó hasta el desborde. Casi toda familia. La casa estaba muy bien situada en relación a Londres. La gente iba con David para pasar el día y regresaba con él. Había bonitos paseos a 20 minutos en coche. Sinendoque. Tropo de ficción por enlace que consiste en designar un objeto físico o metafísico con el nombre de una de sus partes o nombrar una de las partes con el nombre de todo. Es esta habitación, estoy seguro, es una fábrica de niños. Topografía es la descripción pintoresca de un lugar. Caminando sobre la madera desnuda que estaría muy pronto cubierta de alfombras, subieron luego despacio las escaleras con varillas de latón para la alfombra. En el relleno se volvieron a admirar maravillados aquella gran estancia que sería el corazón de su reino. Cabe señalar que la figura literaria más utilizada por la escritora es la topografía, puesto que la escritora describe diversos lugares en donde se desarrolla la historia. En cuanto a las funciones comunicativas dentro del texto El quinto hijo de la autora Doris Lessing, se puede evidenciar aspectos de carácter verídico dentro de la obra, haciendo énfasis en la utilización de la función referencial o representativa, ya que hay aspectos que pertenecen a un contexto real, pero debido a que son utilizados por la escritora dentro de una obra literaria, se vuelven hechos ficcionales y manejados a la creatividad de la escritora. Por ende, se recalca el predominio de la función poética o estética. En cuanto a las conclusiones, en el abordaje de los textos literarios, ciencias como la pragmática permiten realizar un análisis más profundo sobre la interpretación y contexto en el que se desarrolla la obra literaria. Tras haber elaborado este estudio, es relevante mencionar que el texto El quinto hijo de la autora inglesa Doris Lessing tiene un gran valor histórico, puesto que en él se reflejan aspectos de la realidad inglesa, manifestando periodos como los violentos años 80, llenos de robos, detenciones, asaltos y asesinatos en los suburbios londinenses. Asimismo, en la aplicación de la guía al texto El quinto hijo, se pudo observar la presencia de los distintos discursos. No obstante, fue notable el predominio de un discurso narrativo. Asimismo, se desarrolló el tipo de estructura de la obra, evidenciándose una estructura inductiva, y se pudieron notar aspectos lingüísticos como el léxico utilizado y las figuras literarias.
teniendo por resultado el predominio de la topografía, la cual consiste en las descripciones pintorescas de un lugar determinado. Hasta acá nuestra participación. Muchas gracias por su atención prestada.